Ponte cómodo y disfruta de 20 minutos de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. John Travolta rechazó ser el protagonista de la película Forrest Gump. Tiempo después se arrepintió de su decisión. El papel finalmente fue interpretado por Tom Hanks, quien ganó el premio Oscar a Mejor Actor por esa actuación en 1995. La película se convirtió en un enorme éxito de taquilla y en uno de los clásicos más recordados del cine. Antes de que se filmara la película de 1960 Psicosis, Alfred Hitchcock compró todas las copias existentes del libro para que nadie supiera el final de la historia. También pidió a los cines que no permitieran la entrada de espectadores después de que empezara la función, algo muy inusual en aquella época. El nombre del personaje de Edward Norton en El Club de la Pelea nunca es mencionado en la película. A lo largo de la historia, otros personajes lo llaman simplemente narrador, ya que la trama se desarrolla desde su punto de vista y mediante su voz en off. En la novela original de 1996, escrita por Chuck Palahniuk, ocurre exactamente lo mismo, lo que refuerza la idea de que el personaje representa a una identidad anónima dentro de la sociedad moderna. Bambi conoce a Godzilla es un filme corto de animación considerado un clásico. Es el número 38 en la lista de las mejores caricaturas de todos los tiempos. El corto dura apenas 1 minuto y muestra a Bambi caminando tranquilamente por el bosque antes de encontrarse con Godzilla, en un giro inesperado que mezcla humor y sorpresa. Existe un planeta enano que está pasando la órbita de Neptuno llamado Haumea. Su rotación es tan rápida que tiene forma de elipsoide. Básicamente es un planeta huevo. Completa una vuelta sobre sí mismo en menos de 4 horas. Una velocidad extraordinaria para un objeto de su tamaño. Además tiene 2 pequeñas lunas y un delgado sistema de anillos descubierto por astrónomos en 2017. Cuando una mina de carbón se incendia, arde por años. Hay miles de estos incendios en este momento. Algunos pueden continuar durante décadas bajo tierra porque el carbón sigue alimentando el fuego lentamente. Estos incendios liberan gases contaminantes y son muy difíciles de apagar debido a la profundidad y extensión de los túneles. Algunas partes de la Antártida no han tenido nieve ni lluvia desde hace más de 2 millones de años. Estas zonas se conocen como los valles secos de McMurdo y son uno de los lugares más áridos del planeta. Las condiciones extremas de frío y viento impiden que la humedad se acumule y forme precipitaciones. Hacer la película Titanic costó más que hacer el propio barco de la vida real. El filme de 1997 tuvo un presupuesto cercano a los $200 millones. Ajustado a la inflación, construir el Titanic original en 1912 habría costado menos que producir la película. Los mayas lanzaban nidos de avispas asesinas a sus enemigos con catapultas cuando estaban en guerra. Se trataba de una forma primitiva de arma biológica. Los guerreros recogían panales de avispas o abejas muy agresivas y los arrojaban hacia las tropas rivales durante los enfrentamientos. El caos provocado por los insectos enfurecidos podía desorganizar a los enemigos y facilitar el ataque. Los bebés expuestos al lenguaje de signos lo imitan y se mantienen en silencio aunque puedan hablar. Los estudios han mostrado que algunos bebés pueden aprender a comunicarse mediante gestos antes de desarrollar completamente el habla. Esto les permite expresar necesidades simples mientras su lenguaje verbal aún está en desarrollo. Cuando se acabó el presupuesto durante la filmación de Mad Max, la original de 1979, el director George Miller ofreció su propio vehículo para una de las escenas de choques. Eso es dedicación. La producción fue tan limitada que muchos autos usados en la película pertenecían al equipo de filmación o a amigos de la producción. En Colonia, Alemania, es común donar los árboles de Navidad usados al zoológico local. Un elefante puede comer hasta 3 de estos al día y además puede usarlos para limpiar sus dientes. Los cuidadores también los utilizan como enriquecimiento ambiental para otros animales, ya que los troncos y ramas sirven para jugar, rascarse o explorar. Cuando le preguntaron a Trey Parker sobre el final de South Park, contestó: "Hemos estado esperando que nos cancelen durante 18 malditos años". La serie se estrenó en 1997 y desde entonces ha sido conocida por su humor provocador. A pesar de las polémicas, se ha convertido en una de las comedias animadas más longevas de la televisión. Sylvester Stallone llegó a ser tan pobre que tuvo que vender a su perro por $50. Una semana después logró vender el guión de Rocky y fue a comprar a su perro por $3,000. Parece que no era muy bueno para los negocios. El perro se llamaba Butkus y había sido su compañero durante los años más difíciles. Incluso aparece en la primera película de Rocky como la mascota del protagonista, un pequeño detalle real que quedó inmortalizado en la historia del cine. Se usa más papel en Japón para manga, que son los cómics japoneses, que para papel de baño.
Durante décadas, las revistas semanales y mensuales de manga han tenido tirajes enormes, a veces de millones de copias por edición. Muchas de ellas se imprimen en papel económico y grueso porque están pensadas para leerse rápidamente y luego reciclarse. Jessica Alba pasó un año entrenando artes marciales, gimnasia y manejo de motocicleta para su interpretación en la serie Dark Angel. La serie se estrenó en el año 2000 y fue creada por James Cameron. Alba interpretaba a una soldado modificada genéticamente, por lo que gran parte del entrenamiento estaba orientado a realizar escenas de acción de manera convincente. Un adolescente de Malawi llamado William Kamkwamba aprendió a hacer un molino con basura para generar electricidad en su aldea. Después hizo otro más grande para llevar agua. Todo esto lo aprendió de libros que leyó en la librería local. Un jugador de World of Warcraft llamado Bradster tiene 36 cuentas y se ataca a sí mismo en 11 computadoras para subir de nivel. Este tipo de práctica es conocida entre los jugadores como multiboxing, donde una sola persona controla varios personajes al mismo tiempo. Algunos usan programas o teclados especiales para sincronizar acciones y así avanzar más rápido dentro del juego. Una historia violenta fue la última película en ser lanzada en VHS en el 2005. Para ese momento el formato ya estaba prácticamente muerto, desplazado por el DVD y poco después por el Blu-ray. Durante décadas las cintas VHS dominaron el mercado doméstico desde finales de los años 70 hasta principios de los 2000, cuando la transición a formatos digitales se volvió inevitable. Las plumas de los pájaros por lo general pesan 2 veces más que sus huesos. Aunque sus huesos son huecos y muy ligeros para facilitar el vuelo, las plumas cubren gran parte del cuerpo y representan una proporción considerable de su peso total. Además cumplen funciones importantes como aislamiento térmico, vuelo y exhibición durante el cortejo. En 1996, David Bowie lanzó el sencillo Telling Lies, que fue la primera canción de un artista reconocido en ser exclusiva para descarga online. Con la velocidad de Internet de ese tiempo, tardaba hasta 15 minutos en descargarse. Las ratas pueden comprimirse para entrar en un hueco de tan solo 2 centímetros, haciendo casi imposible tener una edificación libre de ratas. Su esqueleto es muy flexible, y si su cabeza puede pasar por una abertura, casi siempre el resto del cuerpo también puede hacerlo. Además, poseen incisivos muy fuertes capaces de roer madera, plástico e incluso algunos metales. Los calcetines están entre los artículos más necesitados en los albergues, pero son de los que menos dona la gente. Esto se debe a que muchas personas tienden a donar ropa usada, mientras que los refugios suelen necesitar calcetines nuevos por razones de higiene. Mantener los pies secos y protegidos también ayuda a prevenir infecciones y problemas en la piel. El Monte Everest, la montaña más alta del planeta, crece cada año gracias a que el subcontinente indio está empujando a China. ¿Por qué no podemos llevarnos bien todos? En realidad, la placa tectónica india continúa moviéndose lentamente hacia el norte y presiona contra la placa euroasiática. Ese choque geológico levanta la cordillera del Himalaya unos pocos milímetros cada año, aunque la erosión también reduce parte de ese crecimiento. La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo, más de 160, y la mayoría son gratis los domingos. Entre ellos se encuentran algunos de los más importantes de América Latina, como el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes. La tradición del acceso gratuito dominical busca fomentar la visita de estudiantes y familias. Cuando Charles Chaplin recibió su Oscar honorífico, recibió una ovación de pie de 12 minutos, la más larga en la historia de estos premios. El homenaje ocurrió en 1972, cuando Chaplin regresó a Estados Unidos después de décadas viviendo en Europa. Durante años había estado prácticamente vetado en Hollywood por controversias políticas, por lo que el reconocimiento fue visto como una reconciliación histórica. En Sudán hay más pirámides que en Egipto. La mayoría se encuentran en la antigua región de Nubia y fueron construidas por los reyes del reino de Kush hace más de 2000 años. Aunque son más pequeñas que las egipcias, existen más de 200 en Sudán, especialmente en sitios arqueológicos como Meroe y Nuri. En el ejército de Noruega hay un pingüino que tiene el rango de coronel en jefe. Se trata de un pingüino rey del zoológico de Edimburgo llamado Nils Olaf. La tradición comenzó en la década de 1970 cuando la Guardia Real Noruega adoptó al ave como su mascota oficial. Con los años ha sido ascendido simbólicamente varias veces y participa en ceremonias militares. Para el año 2020, el número de hombres chinos en edad para casarse superará por 30 millones al número de mujeres en las mismas condiciones. Este desequilibrio se relaciona en parte con décadas de preferencia cultural por los hijos varones y con la antigua política del hijo único. Los demógrafos han advertido que esta diferencia puede tener efectos sociales importantes.
Antes de ser actor, Bruce Willis era investigador privado. Durante su juventud trabajó en distintos empleos mientras intentaba abrirse camino como actor, incluyendo puestos como guardia de seguridad y barman en Nueva York. Fue mientras trabajaba en bares de la ciudad cuando comenzó a relacionarse con el mundo del espectáculo y eventualmente consiguió sus primeras oportunidades en televisión. El primer transbordador espacial se iba a llamar Constitución, pero después de miles de cartas de parte de fans de Star Trek, el nombre cambió a Enterprise, como la famosa nave de la serie de televisión. El presidente Gerald Ford aprobó el cambio en 1976, y la nave se presentó públicamente con varios actores de la serie presentes. Antes de ser famosa, Katy Perry lanzó un disco de rock cristiano con su nombre real, Katy Hudson, cuando tenía 16 años. Vendió menos de 200 copias. Además fue cantante de apoyo de la banda P.O.D. A Salvador Dalí le aterraban demasiado los saltamontes por alguna razón. El propio artista contó que ese miedo comenzó en su infancia después de que unos niños le lanzaran uno en la cara. La fobia era tan intensa que incluso evitaba ilustraciones o imágenes del insecto, y en algunas de sus obras surrealistas aparecen representaciones inquietantes de ellos. La recámara en El Exorcista era mantenida en refrigeración a temperaturas bajo cero, tan fría que un día que llegaron al set estaba cubierta de nieve. El director William Friedkin quería que el aliento de los actores se viera de forma natural en cámara. Para lograrlo, instalaron grandes sistemas de refrigeración que enfriaban el cuarto durante horas antes de cada escena. En el 2011, el número de páginas de Internet llegó a 13.000 millones. Esa es una página por cada año desde el Big Bang. La comparación se hizo popular porque el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Desde entonces, el número de sitios y páginas web ha seguido creciendo de forma enorme. En una prueba de inteligencia, un incentivo de $10 hizo que el promedio de los resultados aumentara en 20 puntos de coeficiente intelectual. El experimento mostró que la motivación puede influir mucho en el desempeño de estas pruebas. Cuando los participantes sabían que podían recibir una recompensa económica, tendían a esforzarse más y resolver más problemas correctamente. Existen en los océanos criaturas gigantes bioluminiscentes parecidas a gusanos. Se cree que pueden llegar a ser del tamaño de una ballena azul. En muchos casos, se trata de colonias de organismos llamados sifonóforos, que en realidad están formados por miles de individuos que funcionan como un solo organismo. Algunos han sido observados brillando en la oscuridad del océano y alcanzando longitudes extraordinarias. El plástico de burbujas fue producido por primera vez en un garaje de Nueva Jersey en 1957, cuando unos inventores intentaban hacer papel tapiz con textura. Los ingenieros Alfred Fielding y Mark Chavans pegaron 2 cortinas de ducha creando bolsas de aire entre ellas. Aunque el papel tapiz no funcionó, más tarde descubrieron que el material era perfecto para proteger objetos frágiles durante el transporte. Vincent Van Gogh solo vendió una pintura durante toda su vida, El Viñedo Rojo. La pintura se encuentra actualmente en el Museo Pushkin en Rusia. Fue comprada en una exposición en Bruselas en 1890 por la artista Anna Boch. Después de su muerte, sus obras comenzaron a ganar reconocimiento, y hoy se encuentran entre las más valiosas del arte moderno. En el 2004, un hombre en Nueva York llamado Matthew Jones fue arrestado por no hacer nada. Un policía lo detuvo por alterar el orden público porque la gente tenía que rodearlo para pasar. El hombre declaró que solo estaba ahí parado. This is Spinal Tap es la única película en IMDb que se puede clasificar hasta con 11 estrellas. Esto se debe al chiste en donde el guitarrista de la banda muestra que sus amplificadores llegan al volumen 11. La broma se volvió tan famosa que la expresión subirlo hasta 11 se usa hoy para describir algo llevado al máximo. Hay por lo menos 10 veces más crimen en la televisión que en la vida real. Diversos estudios sobre programación televisiva han mostrado que los delitos aparecen con mucha mayor frecuencia en series y noticieros que en las estadísticas reales. Esta sobreexposición puede influir en la percepción pública, haciendo que muchas personas crean que el mundo es más peligroso de lo que realmente es. Las huellas dactilares de los koalas son casi iguales a las de los humanos. Han llegado a estropear investigaciones de escenas del crimen, así que ya sabes, si eres un criminal deberías llevar un koala de secuaz. Incluso bajo un microscopio pueden ser muy difíciles de distinguir de las humanas, porque presentan patrones de arcos, bucles y espirales muy similares. La mayoría de los teléfonos móviles vendidos en Japón son contra agua porque las jóvenes japonesas los usan tanto que se meten a bañar con ellos. A principios de los años 2000, los fabricantes comenzaron a hacerlos resistentes al agua porque muchos usuarios querían seguir usando el teléfono incluso en la bañera.
Con el tiempo esta característica se volvió estándar, y hoy muchos modelos japoneses soportan salpicaduras o inmersión. Arnold Schwarzenegger recibió aproximadamente $21,000 por palabra por su papel en Terminator 2. El actor pronuncia muy pocas líneas durante la película, pero su presencia física y su estilo característico fueron clave para el personaje. Su famosa frase «Hasta la vista, baby», se convirtió en una de las citas más recordadas del cine de acción. Las vacas más felices producen más leche. Tan solo llamar por su nombre a una vaca hace que suba la producción 3.5%. Estudios sobre comportamiento animal han mostrado que cuando las vacas reciben un trato más individualizado y menos estrés, su bienestar mejora. Ese estado reduce hormonas relacionadas con el estrés y favorece procesos fisiológicos que aumentan la producción de leche. En 1969, la marca Honeywell lanzó la H316, la primera computadora casera. Costaba más de $10,000. En realidad, era una versión simplificada de una mini computadora industrial y no tenía monitor ni teclado como los actuales. Los usuarios introducían instrucciones mediante interruptores y luces en el panel frontal. Algunas áreas en Escocia y Japón cambiaron el color del alumbrado público a azul y se dieron cuenta que el cambio hizo que bajara el crimen, y además se ve genial. La luz azul se cree que produce un efecto calmante y diferente al de la iluminación blanca o amarilla. Aunque los estudios no son concluyentes, varias ciudades probaron este tipo de iluminación en estaciones de tren y calles. En una de las ruinas en Indiana Jones, en busca del arca perdida, se pueden ver dibujos de C-3PO y R2-D2. El detalle aparece grabado en una pared dentro del Pozo de las Almas. Fue incluido como un pequeño guiño entre George Lucas y Steven Spielberg, quienes solían esconder referencias a Star Wars en algunas de sus producciones. En Japón, el tipo de sangre de una persona se trata de forma similar a los signos del zodiaco. Que te pregunten qué tipo de sangre eres es muy común, y hasta hay una especie de horóscopos para cada variación. Esta idea se popularizó en el siglo XX, y muchas personas creen que los tipos A, B, O AB reflejan rasgos de personalidad. Aunque es muy conocida culturalmente, no existe evidencia científica que respalde esa relación. Los rinocerontes pueden correr más rápido que un humano, pero pesan lo mismo que una camioneta. Y ya que lo preguntas, sí se comunican oliendo las heces de otros rinocerontes para estar con la manada correcta. Estos animales pueden alcanzar velocidades cercanas a los 50 km por hora a pesar de pesar más de 2 toneladas. También usan montículos de estiércol llamados letrinas, donde diferentes rinocerontes dejan señales químicas que indican territorio, identidad y estado reproductivo. Gato originalmente significaba perro. La palabra viene del latín catulus, que significa perro pequeño o cachorro. Con el tiempo el término evolucionó en distintas lenguas romances hasta asociarse con los felinos domésticos. Palabras relacionadas como kitten en inglés o gato en italiano también tienen raíces vinculadas a ese antiguo término. Steve Jobs era mitad sirio. Su padre biológico, Abdul Fattah Jandali, nació en Siria y llegó a Estados Unidos como estudiante universitario. Jobs fue dado en adopción poco después de nacer y creció en California con Paul y Clara Jobs, quienes lo criaron y apoyaron en sus intereses por la electrónica y la tecnología desde muy joven. Actualmente hay 32 cámaras de circuito cerrado en 200 metros a la redonda del departamento en donde George Orwell tuvo la idea de la aclamada novela 1984. La ironía suele mencionarse porque la obra describe una sociedad donde todo el mundo está vigilado constantemente por el Gran Hermano. William Herschel, el descubridor de Urano, vivió hasta los 84 años, el mismo número de años que le toma a Urano completar su órbita alrededor del Sol. Herschel descubrió el planeta en 1781, usando un telescopio que él mismo había construido, ampliando por primera vez el número de planetas conocidos desde la antigüedad. El personaje Apollo Creed de la película Rocky está basado en Muhammad Ali. El boxeador ficticio comparte con él el estilo carismático, la confianza frente al público y la forma espectacular de promocionar sus peleas. El propio Sylvester Stallone ha mencionado que se inspiró en la personalidad y el estilo de combate de Ali para construir al rival inicial de Rocky. El Wi-Fi fue desarrollado usando tecnología empleada por un experimento fallido para detectar mini hoyos negros. Parte de la base tecnológica proviene de métodos creados por radioastrónomos para analizar señales débiles del espacio. Investigadores australianos adaptaron esas técnicas de procesamiento de señales para mejorar la transmisión inalámbrica de datos. Un caballo promedio puede producir hasta 15 caballos de fuerza. La expresión caballo de fuerza se definió originalmente en el siglo XVIII para comparar la potencia de las máquinas de vapor con la fuerza de los caballos reales.
Curiosamente, un caballo en esfuerzo máximo puede generar mucho más de un caballo de fuerza durante breves periodos. Hay una montaña en Australia que se llama Monte Decepción. Le pusieron así porque los primeros exploradores que subieron a la cima se dieron cuenta que la vista no era tan buena y quisieron reflejar sus sentimientos en el nombre. The Breakfast Club, o el Club de los Cinco, iba a tener secuelas cada 10 años donde se iba a reunir el club, pero se echaron a perder los planes porque Judd Nelson y John Hughes se odiaban. La idea era mostrar cómo habían cambiado los personajes con el paso del tiempo y cómo enfrentaban la vida adulta. Sin embargo, los conflictos personales y profesionales impidieron que el proyecto siguiera adelante. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.